Disculpen. Ok, got it. Disculpen, bienvenidos todos. Gracias por compartir este espacio. Gracias, Maite, por la presentación. Hoy estaré hablando un poco acerca de mi historia, acerca de mi país. Algunos sabrán de Cuba la salsa, el baile, el mojito, el tabaco, pero Cuba es un poquito más que eso. Entonces, vamos a comenzar con un video con imágenes preciosas de esa isla y luego regreso para hablarles un poquito más. Hawei, I don't know your name. ¿Puedes, por favor, mute? Por favor. Hawei. Gracias. Sí, adelante, Janet. Así, ahora tengo, ok. Perfecto. Disculpen un poco, estoy teniendo acá problemas con él. No me deja arrastrar esto hacia acá. Ok, vamos. Bastantes colores, ¿verdad? Bastantes colores, bastante alegría se ve en el video. Pero ¿qué es Cuba realmente? ¿Qué es Cuba? ¿Es solo eso? Ese video que vimos, que recién vimos, es un video promocional del Ministerio del Turismo en Cuba con el objetivo de atraer el turismo hacia la isla. Es un video donde mostramos lo que realmente queremos que vean las personas para que viajen a la isla. Pero Cuba es un país lleno de tradiciones y de controversia. Y hoy les voy a mostrar también un poquito más detrás de esa imagen que vieron en el video. Comencemos por ubicar a Cuba. Cuba se encuentra localizada en el Mar Caribe. Al este, la isla La Española, que está conformada por dos países, Haití y República Dominicana. Al oeste, el Golfo de México y México. Y al norte, a solo 90 millas, se encuentra Estados Unidos, los Cayos de la Florida
y al sur tenemos Jamaica. Esta cercanía es importante que se ubiquen porque esta cercanía con Estados Unidos es bien importante en todo lo que tiene que ver con la historia y las tradiciones de Cuba. Hablaré un poquitico acerca de la historia de Cuba, no me extenderé mucho. Si luego tienen más preguntas al respecto, las pueden hacer al final. Antes de la llegada de los españoles a Cuba en 1492, existían tribus aborígenes en nuestro país que habían emigrado desde el centro de América y del sur de América. Ejemplos son los Guanatabey, Siboney, Taíno. Se especializaban por la recolección, la caza, la pesca, la agricultura. En 1492, Cuba pasa a ser colonia de España. Específicamente en octubre llega Cristóbal Colón. Y al llegar a Cuba, dijo una frase de la cual todos los cubanos hoy nos sentimos todavía orgullosos, que es: esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Y es cierto, Cuba es muy hermosa. Comenzó el proceso de colonización. Como producto de este proceso, las tribus aborígenes que se encontraban en la isla comenzaron a desaparecer debido a los malos tratos, a los trabajos forzados a los que eran sometidos. Y como consecuencia de ello, y por la necesidad de mano de obra, comenzaron los españoles a traer a la isla, a llevar a la isla provenientes de África, del centro de África, mano de obra africana. Y comienza un mestizaje, comienza una mezcla en la isla entre la raza africana, entre una etnia africana, específicamente del Congo, y el español que ya estaba asentado en la isla. Y surge un criollo, una persona que ha nacido en Cuba con su mezcla africana y española, pero que tiene sentido de pertenencia sobre la isla. Este criollo en 1868 siente la necesidad de independizar a Cuba de España, de darle la independencia al país. Y comienzan varios procesos de guerra, uno en 1868, que fue un fracaso. Luego otra que ocurrió en un periodo bien corto entre 1878 y 1895, otro fracaso. Y en 1895, ya más organizados, con una estructura un poco más sabiendo lo que querían y con apoyo del exterior, logran llevar a cabo una guerra entre 1895 y 1898 que dio la independencia a Cuba de España, pero solo de España. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuba no pasa a ser independiente. Estados Unidos, al ver que España estaba perdiendo la guerra, deciden intervenir para apropiarse de la isla. Un buque americano, un barco, llega a las costas de Cuba, el Maine, llega a las costas de Cuba. Algunos historiadores, todavía no está claro, plantean que fue el propio Estados Unidos quien explotó ese barco en el territorio cubano con el objetivo de tener la excusa perfecta para declararle la guerra a España. Y entonces esa guerra se conoce como hispanoamericana, aunque realmente ocurrió en Cuba, y a nosotros los cubanos nos gusta llamarle guerra hispano-cubana norteamericana. Como proceso de esta guerra, Estados Unidos y España llegan a un acuerdo en el cual España cede varios territorios que tenía, incluido Puerto Rico y Cuba, a Estados Unidos. Y Cuba pasa de manos españolas a manos americanas. El gobierno de la isla pasa a ser cubano, pero elegido por Estados Unidos.
Durante 1902 y 1959, Cuba tuvo estos gobiernos, desarrolló muchísimo la arquitectura, pero también fue sede de la mafia, de contrabandos. La ubicación geográfica que les mostré al principio de Cuba propiciaba muchísimo esto. Era el puente perfecto entre América y el resto de Europa, Estados Unidos. Estaba muy bien ubicada geográficamente. En 1956, Fidel Castro y otro grupo de jóvenes deciden retomar el proceso de independencia y el 1 de enero de 1959 triunfa este proceso revolucionario que comenzó Fidel Castro y otro grupo de jóvenes. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro llega a La Habana, comienza con todo un plan social, decide comenzar por eliminar el analfabetismo que estaba presente en la isla, ayudar a todos a aprender a leer y a escribir, desarrollar un sistema de salud acorde a todos, salud social. En abril de 1961, Estados Unidos no estaba contentos con haber perdido su poder en Cuba y decide hacer una intervención militar a la isla en abril de 1961, que se conoce como el ataque a Bahía de Cochinos o Playa Girón. Cuba hace frente militarmente a este hecho y los militares que atacaron la isla fueron intercambiados a Estados Unidos, fueron devueltos a Estados Unidos a cambio de comida, porque la situación económica estaba bastante compleja y el gobierno cubano dijo, te devolvemos a tus militares que llegaron y nos atacaron, pero a cambio necesitamos comida. Y a raíz de ahí, con motivo de ese hecho, Fidel declara el carácter socialista de Cuba. Comienza a tener relaciones con la Unión Soviética y en 1965 funda el Partido Comunista, que es hasta el día de hoy el único partido en Cuba. En 1991, todos sabemos lo que ocurre en Europa del Este, cae el muro de Berlín, se derrumba el socialismo, fin del socialismo acá en Europa, y eso afectó económicamente a Cuba, que ya venía afectada por Estados Unidos. No sé si han escuchado hablar del embargo, del bloqueo que Estados Unidos le tiene a Cuba. Desde 1961 comenzó Estados Unidos con una serie de medidas económicas para afectar a Cuba. Medidas económicas, por ejemplo, que cualquier país que comercialice con Cuba se ve afectado de luego comercializar con Estados Unidos. Y esto limita muchísimo la economía cubana. Estas leyes se fueron flexibilizando un poco durante el gobierno de Barack Obama. Ayudó muchísimo a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Fue el primer presidente norteamericano que mucho tiempo viajaba a la isla. Pero luego con Donald Trump, todo ese avance, volvimos atrás y todas esas medidas que se habían flexibilizado, lo que hicieron fue limitarse muchísimo más. Ya más o menos le expliqué acerca de la historia de Cuba, que les va a hacer entender un poco el proceso de mestizaje y todos los demás aspectos que vienen aparejados con ello. Cuba es una mezcla de blancos, de afrocubanos, de asiáticos. Hay influencia asiática en Cuba, hay influencia árabe en Cuba. Los asiáticos que a muchas personas le asombran es que entre mediados del siglo XVIII y del siglo XIX hubo una crisis económica muy grande en Asia
y se vieron obligados ellos a emigrar a América. Y el primer país en el que se establecieron fue en Cuba. Toda esta mezcla lleva a que en Cuba también exista una mezcla infinita desde el punto de vista de la religión. Es mayoritariamente católico, pero también tenemos una influencia africana. Y hablaba hace unos días acerca de cómo se han ido mezclando ambas religiones. El catolicismo que tenemos en Cuba no es un catolicismo puro, es estos africanos que vinieron del Congo traían sus dioses, sus creencias, y al no serles permitido practicarlas en Cuba por los españoles, asumieron ellos una especie de catolicismo en el que mezclaban sus propios dioses con los dioses católicos. De esa manera estaban autorizados. Eso tiene una palabra que se conoce como sincretismo, pero no es exactamente eso. Es como ellos fueron escondiendo su religión detrás de la católica para que les fuera permitida. Por eso digamos que en Cuba no existe una religión pura, porque todo ha sido una mezcla. Mezcla que también se ve identificada en la gastronomía. La comida cubana tiene mucha influencia española, tenemos las croquetas, las empanadas, pero también el arroz con frijoles, arroz con gris, que es fundamentalmente de los africanos, los plátanos hechos de esta manera, los plátanos maduros fritos, los tostones, el sándwich cubano, que es con ropa vieja, es como la carne de res ripiada, shredded beef. Y también se ve la influencia de todas las culturas que tenemos en la cocina. Y no solo en la cocina, también en la música. Aquí en Cambridge hay varias escuelas de salsa y tenemos también escuelas de kizomba, pero bueno, la kizomba es un ritmo un poco más africano, hasta donde tengo entendido, también asumido en países como Brasil. Pero en Cuba tenemos la rumba, la conga, eso traído por África, y tenemos el mambo, la samba, la salsa. Tenemos representantes de nuestra música un poco yéndonos más atrás, Benny Moré, Celia Cruz, Willy Chirino. Celia Cruz y Willy Chirino fueron parte de los músicos que emigraron de Cuba a los Estados Unidos por no estar de acuerdo con el sistema político de Cuba. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés en la trova. También tenemos jazz, pero Latin jazz, un poco más movido, más similar a The New Orleans. Y músicos más actuales como Gente de Zona, que ha cantado con Enrique Iglesias y Marc Anthony. El sistema de salud en Cuba. El sistema de salud en Cuba es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Uno no tiene que pagar por el sistema de salud en Cuba. La medicina tiene precios muy bajos e incluso si no la puedes pagar, el gobierno cubre esas medicinas. Pero ¿qué pasa? Se ha visto muy afectado con toda la pandemia, con el COVID, puesto que no tiene acceso ni ha recibido las vacunas fuertes que hemos recibido nosotros como Pfizer o AstraZeneca. Cuba no tiene dinero para pagarlas, pero este tipo de cosas siempre ha representado más que una barrera, un impulso. Y Cuba ha fabricado su propia vacuna, ha elaborado su propia vacuna, Abdala, y Soberana, he hecho dos. Soberana es la que está poniendo al pueblo cubano y está funcionando bastante bien. Pero esto unido al bloqueo, al embargo, que les hablaré un poquitico más adelante, limita muchísimo. La voluntad está, la preparación por parte de los médicos es muy buena, muy buenos médicos,
pero económicamente la salud se ve muy limitada. Los análisis cuesta muchísimo trabajo hacerlo porque la tecnología que tenemos es muy atrasada, de décadas y décadas para atrás. Y con eso vamos haciendo algo. La educación es también gratuita, desde primaria hasta la universidad. En Cuba no hay que pagar por estudios universitarios. Yo soy graduada de leyes y no tuve que pagar por mi carrera, fue totalmente gratuita. Sí, cuando terminamos college, tenemos que hacer unos exámenes y si sales bien en los exámenes, puedes estudiar en la universidad. Si sales mal, te presentas al año siguiente hasta que puedas aprobar o hasta que comiences a trabajar. Todas estas cosas hermosas que le he dicho de Cuba, la comida, el baile, las playas lindas que vieron. Si Cuba es tan bella, si Cuba es tan hermosa, ¿por qué yo no estoy en Cuba? Si Cuba es tan bella, ¿por qué yo no estoy en ella? Producto de estas medidas económicas que ha llevado a cabo Estados Unidos hacia la isla, se ha visto muy limitado económicamente. Les expliqué que no pagábamos por educación ni pagábamos por salud, pero mi salario, por ejemplo, como abogada, era de $40 al mes. Es cierto que no pagamos renta porque vivimos en la misma casa con la mamá, la abuela, el tío, el perro, el sobrino, todos juntos. Por eso el tema de la renta no está. Pero sí el salario es extremadamente bajo. Esta serie de leyes ha constituido la excusa perfecta en ocasiones para que el gobierno cubano tape sus errores, que también los tiene como cualquier gobierno, y los esconda detrás de este bloqueo, de este embargo, que es una realidad que verdaderamente afecta al pueblo cubano, pero que no es el único problema que tiene Cuba. Cuba tiene muchísimos más problemas internos, sociales, culturales, que cuesta reconocer cuando tienes la excusa perfecta en la manera en la que Estados Unidos ejerce su poder económico sobre la isla. Les cuento un poco mi experiencia personal, que a muchos les gusta también. Debido a todo esto y a que mi salario era extremadamente bajo y el estrés era mucho siendo abogada, en el 2016, en el 2015 comienzo a trabajar en el turismo. Increíblemente, una camarera de un hotel gana más que un abogado en Cuba, porque al trabajar en el turismo recibes las propinas. Un abogado no puede recibir propinas. Un abogado no recibe ayuda ni un incentivo por parte de su cliente, porque la ley también es gratuita para todos en Cuba. Solo recibe el salario del gobierno. Pero trabajando en el turismo pude ahorrar dinero para irme de Cuba. En el 2016 me voy a México y cruzo la frontera. Existía todavía una ley que era la ley de los pies secos, pies mojados, que al mes de yo estar en Estados Unidos, esa ley terminó. Barack Obama decide poner fin a esa ley, que es la ley que amparaba a muchas personas a irse de Cuba por mar. Muchos tomaron los botes después del derrumbe del campo socialista en 1991. La situación en Cuba fue muy difícil y muchas personas en Cuba, incluyendo mi padre biológico, tomaron los botes y salieron al mar para llegar a Estados Unidos
con el objetivo de escapar de esa crisis. Muchos no llegaron, incluido mi papá, quedaron en el mar, algunos se encontraron, otros no. Crecer en un país donde en la escuela te dicen que Estados Unidos siempre es el malo y Cuba es todo maravilla, y luego sabes estas cosas de tu familia, te comienzas a preguntar quién tiene la razón. Y luego sacas tú tus propias conclusiones, tú mismo llegas a conclusiones y tomas decisiones en algún punto. Yo tomé la decisión en el 2016 de llegar a Estados Unidos, que tampoco es un país perfecto, ninguno lo es, y comenzar a trabajar, comenzar a ayudar a mi familia en Cuba, y ahora he venido acá a Cambridge a estudiar. Estoy estudiando psicología, estoy trabajando en el Cambridge Spanish Center, me siento muy bien trabajando ahí, es como una familia, otra segunda casa, y sigo yendo a Cuba. Debo cuidarme muchísimo de lo que hablo, porque no se quiere que se hable de lo que pasa allá. Quieren que las personas fuera de Cuba sigan viendo los videos como el que le mostré al principio. Entonces es un poco mi historia, un poco la historia de Cuba. Y debíamos tener 10 minutos para preguntas. Puedo seguir hablando acá la tarde entera, pero quiero hacer esto un poco más dinámico y me interesaría saber si tienen preguntas, si hay algo que quieran saber desde ya. Sí. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano y vamos, yo voy apuntando a ver quién, por ejemplo, Janet. Yo también tengo algunas preguntas. Jane, adelante, puedes unmute. Sí, es que cuando estuvimos en Cuba, conocimos a un periodista que nos contó que eso del bloqueo no era totalmente de verdad, que cuando iba bien para los dos lados había comercio entre Estados Unidos, porque una consigna de trigo acababa de llegar en Cuba desde Estados Unidos. So Sí, me interesa si es verdad o no. es cierto. Es cierto. Cuba, de hecho, en Cuba tenemos comida que dice hecha en Estados Unidos. Llega de donación y la venden en las tiendas. Llega de donación por parte de Estados Unidos y las venden en las tiendas. De hecho, el año pasado se solicitó asistencia humanitaria porque una de las principales fuentes de ingreso económico a la isla es el turismo. Sí. Y producto de la pandemia se ha visto muy afectado. Entonces Cuba entró en una crisis económica muy fuerte y sí recibieron donaciones de algunos países, incluido Estados Unidos. Algunas las dieron gratuitamente, otras las vendieron a un precio más bajo, pero se les vendió a los cubanos. Y sí existe esta ayuda, sí existe este intercambio. Las leyes del bloqueo fundamentalmente es para evitar la inversión extranjera en Cuba, para evitar esa inversión norteamericana en Cuba. Sí, no lo entiendo. Es muy interesante también eso de turismo, porque los alojamos en varios hoteles para turistas. Por aquel entonces no se permitía entrar en estos hoteles a los cubanos, a no ser fueron camareros o algo, pero creo que eso ha mejorado. Ha mejorado. Los cubanos pueden ir a los hoteles, ya anteriormente no, pero si tu salario son $40 y la habitación al mes y la habitación de un hotel cuesta entre $60 y $70 la noche, ¿cómo vas a ir a un hotel? No puedes permitir. Por el cumpleaños de mi madre, yo le envié dinero y pudieron disfrutar de un fin de semana en un hotel.
pero Lo que me fascinaba del turismo, estos hoteles, especialmente en estos hoteles, que muchas veces la habitación parecía una habitación perfecta con muchas cosas lujosas, pero no era así. El frigorífico no tenía enchufe para enchufar y cosas así. Pero nos reímos, por supuesto. claro, y tienes estas habitaciones también lujosas y miras por la ventana y es un contraste muy fuerte, porque tienes la habitación lujosa, pero sales del hotel y no hay nada lujoso. Muchas gracias, Jane. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Keith. Hola, Janet. Hola. Me interesa la transición hacia un sistema más abierta, quizás en Cuba. ¿Qué piensa la gente sobre el Partido Comunista de hoy? ¿Son todavía fiel al pasado? Las opiniones en Cuba están muy divididas. El año pasado, no sé si estuvieron al tanto, pero el 15 de julio comenzaron una serie de manifestaciones donde se demostró el descontento popular. Hasta hace poco, Cuba no tenía acceso al Internet. Ahora todo lo que pasa en Cuba sí se está mostrando y se nota el descontento. Incluso muchas personas que lucharon antes del 59, eran bien jóvenes por la independencia de Cuba y han invertido todo este tiempo y ya están bien adultos, se dan cuenta que ha sido en vano, que todo lo que fue prometido no se ha cumplido. Y hay muchas personas tristes con ese tema. Mi abuelo, por ejemplo, pertenecía al Partido Comunista de Cuba, creía en la revolución y desafortunadamente a pocos años antes de morir entregó el carnet del partido y dijo que ya no creía más en eso, que le habían engañado toda la vida. Y es triste, creo que eso ocurre mucho. Sí hay muchas personas todavía que creen en el proceso, en el socialismo como la solución. Y es interesante porque en muchas ocasiones se confunden dos términos, socialismo y comunismo. Y en Cuba me arriesgo a decir que no hay socialismo, que lo que hay es un comunismo. Y es bien diferente. Ambos términos son diferentes. Uno plantea ir encaminado en beneficio de la sociedad, que no es exactamente lo que ha pasado en los últimos 60 años en Cuba. Hay divisiones, está dividido el país, el gobierno actual lo divide aún más. Hay personas que aún creen que el sistema que hay en Cuba es el correcto, los jóvenes como yo, o luchan en contra del sistema que está y se quedan ahí, que los admiro un montón porque esa valentía no la tuve yo, y otros decidimos irnos para poder ayudar a nuestros padres que todavía se quedan ahí. Sí. ¿Y qué piensas tú sobre el gobierno de Biden? ¿Hay una nueva oportunidad para mejorar cosas en Cuba? Creo que depende muchísimo del Parlamento de Estados Unidos y un % considerable del Parlamento sigue siendo republicano. Sí, sí. Y en Florida, el gobierno de la Florida está muy en contra de que se flexibilicen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Muy en contra. No están de acuerdo con que esas relaciones mejoren, porque lo que quieren es una intervención militar. No quieren que Cuba sea independiente y que Cuba mejore como país. Quieren anexar Cuba a Estados Unidos, que tampoco creo que sea la solución.
Gracias. No creo que Biden vaya a ir en contra de su parlamento, ni vaya a ir en contra del gobierno de la Florida. Creo que el gobierno de Biden se va a caracterizar por ser bastante conservador en este sentido. Gracias. Muchas gracias, Keith. ¿Alguien más tiene alguna cuestión, alguna pregunta para Janet? Sí, Janet. Hola. Adelante, Rachel. Sí, eso de que la gente tiene acceso al Internet, ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Ha sido por parte del gobierno? ¿Ha sido una decisión? ¿Ha sido cómo? Ha sido paulatinamente, ha sido poco a poco. A raíz de que, como consecuencia de que en los años 90, después del derrumbe del campo socialista, muchas personas fueran a Estados Unidos y luego regresaran a Cuba, comentaban una verdad que hasta el momento no se conocía en Cuba. En Cuba solo se conocía la verdad que te decían en Cuba. Y la presión social fue tanta que tuvieron que flexibilizar. El gobierno tomó la decisión de flexibilizar un poco. Al principio era interesante porque muchos hogares aún no tienen internet. Y al principio, cuando todo este proceso del internet, yo estaba en Cuba, fue reciente, fue después del 2000, alrededor de 2010 aproximadamente comienza el internet en Cuba como algo un poco más que llegaba al pueblo. Anteriormente era solo a nivel de estado o los médicos que tenían correo electrónico, pero comienza a llegar al pueblo después del 2010. Y uno debía ir a un parque donde existía una antena y por una tarjeta que comprabas, con el código lo ponías en tu teléfono o en tu ordenador y así te conectabas. Y demoraba mucho, muy lento. Hoy en día sí se tiene en los celulares el data, no Wi-Fi. Algunos hogares solamente tienen Wi-Fi porque pagan muchísimo más. Pero fue decisión inicial del gobierno, pero como consecuencia de una presión popular. Sí, y eso ha afectado también la libertad de expresión dentro de Cuba. Ha beneficiado la libertad de expresión. Anteriormente ocurrían cosas en Cuba por parte de la oposición y el resto del mundo no se enteraba de lo que estaba pasando en Cuba. Hoy, ejemplo, fue lo que pasó el año pasado, el 15 de julio, una serie de protestas en Cuba, todo alrededor de la isla, y las personas grabaron con sus teléfonos celulares. ¿Dónde se limita la libertad de expresión? Cuando hay una sola compañía telefónica en Cuba y si se está publicando algo que no se quiere, que no quiere que el mundo conozca, quitan el internet. Y eso ha pasado. Eso pasó el 15 de julio cuando comenzaron las protestas. Quitaron el internet en Cuba. Yo estuve 3 días nerviosa sin saber qué era de mis padres porque quitaron el internet. Estuve 3 días sin saber de ellos porque no tenían forma de comunicarse. Y una de las cosas que quería hacer Estados Unidos era ofrecerles el internet a Cuba en ese momento, pero iba a ser tomado como una especie de intervención. Y estaban solicitando aprobación a la Casa Blanca, pero la Casa Blanca no la dio. Sí. ¿Y cómo lo ves en los próximos años? Porque cuando las cosas así se van abriendo un poco, siempre se piensa, ok, el comunismo ya no se mantiene a largo plazo, ¿no? Habrá una situación, hay la gente joven que está manifestando, preguntando cosas, pidiendo más libertad y poco a poco, bueno, así se ve como ha
ha pasado muchas veces en la historia, que el comunismo no se puede mantenerse por muchos años, pero en Cuba parece que ya han sido bastantes años, ¿no? Sí, más de 60, ya es demasiado. Y sí, bueno, y el Castro, el hermano Raúl, que ha pasado ahora a otra persona para llevar el gobierno, que no es de la familia, pero todavía tiene algo de control, ¿no? Algo de control, pero se le ha perdido el respeto. Lo que pasaba con muchos cubanos es que respetaban, aun cuando no creyeran en el sistema, aun cuando no creyeran en ese comunismo, respetaban la imagen de Fidel Castro, respetaban el hecho de que hubiera luchado por la independencia de Cuba. Y con Raúl Castro pasó igual. Respetaban el hecho de que haya tomado un arma y tratado de liberar a Cuba. Respetaba el hecho de cosas buenas que hizo al inicio, porque no olvidemos que muchas personas eran analfabetas, no sabían leer y escribir, y gracias al proceso revolucionario se llevó profesores hasta las montañas a enseñar a leer y escribir. Esas son cosas que no debemos olvidar y por las que Fidel Castro era respetado aún después de muchos años, por las que Raúl Castro fue respetado por ser hermano de Fidel. Pero la persona que está dirigiendo el país ahora, que salió de la nada, que supuestamente el pueblo cubano votó por esa persona, pero las votaciones en Cuba son muy complejas. Uno vota por la persona que va a votar por la persona que vota por el presidente. Al final así es como ocurre y en ese proceso ocurren muchísimas cosas. La persona que está ahora en el gobierno enfrentó un tornado que ocurrió en Cuba, el tornado, en el primer año en su poder. Tiene una crisis de coronavirus. No tiene el respeto que tenían las personas hacia Fidel y Raúl Castro. No tiene experiencia, no tiene un internet que cada vez se desarrolla más, que cada vez los jóvenes son más rebeldes. Pienso que a la larga va a ir al traste. Pienso, muchos quieren la anexión de Cuba a Estados Unidos, muchos quieren que Estados Unidos pase a tomar el control. Creo que Cuba pudiera independizarse si surgiera una oposición, si surgiera un partido organizado, con unos ideales organizados, no cosas aisladas, manifestaciones aisladas, sin un plan concreto. Si existiera un plan concreto, algo más organizado, como lo que organizó Fidel en su momento, creo que Cuba pudiera ser independiente con sus propios recursos, con sus propios métodos. Han solicitado muchísimo apoyo humanitario por parte de las Naciones Unidas. No se ha recibido. Todos los años es un tema sobre la mesa y porque muchos no quieren que intervenga Estados Unidos, otra parte quiere que intervengan las Naciones Unidas por todo el no respeto a los derechos humanos que hay en Cuba. Creo que la solución, desde mi punto de vista, sería organizarnos internamente, que la oposición se organice internamente y cree en su estructura y su plan. Rachel, Ojalá. ¿algo más? ¿Algo más, Rachel? Te veo. Sí, no, es que es muy interesante. No, tengo muchas preguntas, pero no, está bien, está bien. Mira, Rachel, hacemos una cosa, vamos a dar paso a otra persona que no haya hablado, ¿vale? Por supuesto, y después por supuesto. volvemos a ti, ¿te parece? No, está bien, está bien. ¿Alguien más, Vamos aparte de que no haya hablado todavía? Creo que Jill quería hacer una pregunta también. ¿Jill? ¿Sí?
Adelante, Jill, unmute, por favor. No tengo una pregunta, pero fue en Cuba 2 veces y para mí es muy interesante aprender la situación ahora. Sí. ¿En qué año fue a Cuba? A la primera vez en el siglo pasado, en los años 90, y creo fue 4 años más tarde, porque a la primera vez no tengo la oportunidad de visitar Habana. Quedaba en Guadalajara, Muy bonito, muy bonito. en noreste. Y es verdad, la isla es muy hermosa. Es muy, muy bonita. Sí. Gracias. Me alegro que le haya gustado. Gracias, Jill, por tu aportación. Al hilo de lo que dice Jill, ha habido una frase que me gustaría resaltar, Janet, que has dicho que me ha erizado la piel, me ha puesto la piel de gallina. Has dicho que cuando llegó Cristóbal Colón, una de las frases que dijo que todavía permanecen en vuestra sangre, esta es la tierra más hermosa que los ojos hayan visto, los ojos del hombre hayan visto. Qué bonito, Sí. qué bonito. Muy bonito, Sí. muy bonito. Y todavía los cubanos tenemos esa conexión con el pueblo español. En Cuba hay lugares tablaos donde se baila flamenco. Y es muy bonito, muy bonito. Yo tuve la oportunidad de viajar a finales de diciembre a España y no queda rencor. En los cubanos no queda rencor porque yo creo que algunos países de Latinoamérica todavía tienen la espinita, pero Cuba creo que perdonó. Cuba ama al pueblo español, ama la historia y todo lo bueno que nos trajo España. Y nos parecemos muchísimo en muchísimas cosas. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguna otra cosa? Jane, adelante. Tenemos aún 8 o 9 minutos. Si queréis, adelante, Jane. Algo sobre la música que nos encantaba cuando estuvimos en Cuba, la música, pero lo que nos llamó la atención era la mezcla de instrumentos. Había un grupo con 8 clarinetes. Y también, pero lo que nos llamó la atención más era que la sección de ritmo estaba delante, mientras en nuestra cultura la sección de ritmo está detrás. Es como si el ritmo es más importante que la... Sí. Me gustaría saber si todavía es así. Todavía es así, todavía el ritmo es muy importante y las orquestas juegan un papel fundamental. Cuando vamos al teatro, por ejemplo, y tenemos música en vivo, la música está delante, los músicos están delante, los músicos tienen el protagonismo. Y si estamos en un restaurante y hay una orquesta tocando, no importa dónde esté el cantante, muchas veces ni hay cantante, la persona que vocaliza, pero los instrumentos están, porque para nosotros lo más importante es eso, más el sentir la música que la idea que pueda transmitir el mensaje, que pueda transmitir la letra. Siempre la música fundamental. Me alegro mucho. Sí, todavía yo creo que el cubano, no importa lo que pase, seguirá disfrutando la música y seguirá riéndose y seguirá bailando. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Rachel levantó la mano rápido. Adelante, aún tenemos 6 minutos, 7 minutos. Solo
esto de la música se da mucho en primaria, desde los muy pequeñitos se dan clases para que todos aprendan a tocar. ¿Es normal o es algo muy específico que solo hacen unos pocos? Yo no sé bailar. Yo soy cubana, pero no sé bailar salsa. Mi esposo lleva 10 años bailando salsa y baila mejor que yo. Pero sí siento la música y enseguida empiezo a bailar. En las escuelas tenemos una materia que es educación musical y te enseñan las claves, te enseñan a marcar el ritmo, no te enseñan a bailar, pero sí te enseñan a sentir la música, a apreciar la música y te hablan de los diferentes géneros, te enseñan a rayar el güiro, las claves, las maracas. Son los únicos tres instrumentos que yo me arriesgo a hacer algo con ellos en las manos, porque lo enseñan en la escuela, en primaria, en elemental. Otra vez, ¿cómo se llaman los 3 instrumentos? El güiro, El güiro. las claves, pa, 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 Mm, que son los 2 palos, y las maracas. Mm. todo de ritmo. De ritmo. Ujú. Te van 3. enseñando a tomar el ritmo. Todos son de percusión, no hay de cuerdas ni de viento. Ni nada para soplar. No hay instrumentos No. cubanos Sí típicos. sí los hay, la trompeta, el clarinete, pero no nos los enseñan en la escuela. Cuando uno termina la escuela secundaria, puede elegir la escuela de música. Si tienes vocación, si sientes que puedes trabajarlo bien, pues te especializas en una escuela de música. Tenemos escuelas de arte muy buenas en Cuba, muy, muy buenas. Y hay de música clásica y de música más contemporánea. Gracias. Pues nada. Un placer. ¿Alguna pregunta más antes de acabar? ¿No? Pues en ese caso ha sido fabuloso, Janet. Muchísimas gracias. Al final hemos tenido más tiempo para preguntas, lo que ha sido genial, porque veo que ha habido mucho interés en determinadas áreas. Fabuloso. Si alguien tiene cualquier otra pregunta, esta noche está en la cama y se le ocurre cualquier cosa sobre Cuba, súper contentos, podéis escribir un email. Por cierto, ahora mismo pongo el email. And you can also write it in English if you have more questions that you want to be answered in English. But the idea is that you practice your Spanish. Claro, sí, ellos hablan muy bien español. Entonces, si me dais un segundito, pongo aquí el email por si lo necesitáis. Y listo. Con respecto a lo que dices de la música, voy a aprovechar y pregunto. ¿Tienen oportunidad la gente de aprender en esa escuela de música o de baile? Porque sé que hay escuelas de baile muy buenas en Cuba, ¿de forma gratuita o tienes que pagar? Es gratuito, es gratuito. La escuela de ballet clásico en Cuba es muy conocida. Está la de Rusia, el Royal Ballet de acá y luego la cubana. Y es muy conocido y todo es gratuito, completamente gratuito. ¿Qué pasa? Te dan unas zapatillas en el primer curso, tu pie va creciendo, luego tus padres tienen que comprarte las zapatillas, pero la educación es gratuita, no hay que pagar por las clases. Genial, ok, pues lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Por pasar un rato con nosotros y estamos en contacto, ¿vale? Ahí he puesto el email en el chat por si lo necesitáis. Sí. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Lindo fin de semana a todos. Gracias. Gracias.